Bienvenidos a todos a nuestra última jornada de este ciclo de jornadas virtuales sobre Argentina Performance Art y temas de urgencia, temas de actualidad, temas interconexados para repensar y reconstruir una historia del lenguaje a nivel nacional. Les quiero transmitir que estoy muy feliz de haber llegado a esta cuarta jornada. Le agradezco un montón a todos los participantes, a todas las personas que se han inscrito y han estado participando activamente, tanto aquí en Zoom como en Facebook, que también hay un montón de personas allí conectadas. También le quiero agradecer al Centro Cultural Recoleta por el apoyo que nos ha brindado. Y paso a contarles de qué se trata esta última jornada, esta jornada número 4, que para mí es un tema no solo que me interesa un montón, sino me parece que es un tema que requiere no solo una jornada, sino muchísimas más. Así que paso a contarles un poco de qué se trata el día de hoy y cómo es que cerramos este ciclo. Hoy lo vamos a cerrar con Santiago Cao y Asami Ortiz. Santiago Cao va a estar presentando Identidad y Frontera, construcciones y desarmes desde la performance art argentina. Y Asami Ortiz va a estar presentando lo que es el cuerpo migrante. Estas dos temáticas son propuestas por Argentina Performance Art y ellas son completamente libres de hacer cualquier manifestación al respecto. Bien. Antes de pasar a presentarles formalmente, les quiero contar un poco cómo va a ser el día de hoy, por si hay alguien que no haya estado en las anteriores jornadas. Una vez que termino la presentación, pasa Santiago a presentar su tema. Él va a tener entre 15 a 20 minutos para hacer su presentación, luego viene la presentación de Asami, nuevamente de 15 a 20 minutos, y luego vamos a pasar a más o menos unos 25 minutos de debate entre ellos, ¿no? Cuestionándose temas, preguntándose o comentándose en relación a lo que ya presentaron. Y luego, en el momento final de la jornada, vamos a pasar a un debate grupal y colectivo, ¿sí? Promovemos un montón la pluralidad de voces, así que están invitados a dejar sus comentarios, preguntas, reflexiones, todo lo que quieran dentro del chat. En la parte final les vamos a invitar a que enciendan sus videos y a que participen activamente, ¿sí? Pueden también abrir sus micrófonos, así les podemos escuchar. Si alguien sabe de alguna amigue que no se está pudiendo conectar a Zoom, porque lo que hacemos el ingreso es manual, le pueden avisar que está sucediendo también el live streaming en Facebook y que ahí también se pueden conectar. Muy bien. Paso a presentar a nuestros ponencistas del día de hoy, de esta jornada 4. Santiago Cao. Santiago Cao es artista de performance, urbanista, educador e investigador de espacios públicos. Desde 2003 realiza acciones performáticas y composiciones urbanas a través de las cuales cuestiona las posibilidades de relacionarse y habitar de maneras diversas en una misma ciudad. En su trabajo, el foco está puesto en la potencia desviante de los cuerpos, sin negar la incidencia normalizadora de los espacios. Con base en estas cuestiones, ha desarrollado una metodología de investigación llamada cartografías sensibles en espacios públicos y ha coordinado talleres en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Así que le damos la bienvenida a Santiago Cao. Y vamos con Asami Ortiz. Asami Ortiz es con mucho orgullo afrocolombiana, sudaca, hija performativa de la diáspora migrante. Su identidad ético-racial es mixta, es pluriétnica, tiene la herencia afropalenquera de sus ancestras. También es afroindígena. Su cuerpo está compuesto por conjugaciones arbitrarias,
híbridas, heterogéneas. Está hecha de carbón y leche, de gaita y tambor, y en todas y cada una de sus combinaciones. Desobedece al imaginario, su rostro es un desvío, adulterado, impuro, marrónico. Le damos una bienvenida a nuestros ponencistas del día de hoy. Estoy muy feliz de tenerles conmigo. Hola a todos aquí. Gracias por invitarnos a componer este ciclo. Es súper interesante la propuesta. En lo particular me interesa transitando otros ámbitos en los últimos tiempos. Tiempos me refiero a años. Entonces, participando por fuera en otros espacios es una oportunidad muy interesante. Así que gracias por compartir, gracias por venir hoy aquí a compartir con nosotras. Cuando para ver si quería participar, y el tema era fronteras, yo le comenté que en realidad me interesaba, pero si pudiéramos darle trabajar la noción de bordes, de márgenes, y en vez de pensar la frontera puntualmente desde lo migrante, siendo que en mi caso tengo ya muchos años viviendo fuera de Argentina y no me considero migrante, sino más bien nómade. No me considero que he sido expulsado por una condición socioeconómica. Siento de que lo que me mueve es ir en busca de lo que está más allá. Entonces desde ahí me interesaba también estos márgenes que atraen, y también pensar cómo los dispositivos, determinados dispositivos, desde ahí sí que me interesa la palabra. El centro no sería centro de esa periferia. Si la periferia es tan necesaria como el centro en esa relación de composiciones, me gustaría cuestionar entonces por qué determinadas prácticas artísticas se posicionan como un centro hegemónico, estableciendo fronteras. Y ahí entonces me atrae esta cuestión. Y me atrae asociado a los espacios públicos, que es el campo que trabajo hace años. De hecho, parte de los cuestionamientos que tengo hacia el urbanismo y hacia las prácticas artísticas que se consideran como centros, viene del cruce entre estas dos áreas de conocimientos y de acción. Empecé desde las artes, trabajando a través del cuerpo, que es lo que tenía a mano, haciendo performance en espacios públicos, y con el paso de los años me incliné hacia el urbanismo, y desde el urbanismo empecé a tener una visión crítica hacia prácticas artísticas en espacios públicos que de cierta forma afirman que por accionar en un espacio público, esa práctica se convierte en pública o en arte público. Y quería cuestionar un poquito estas afirmaciones. Pero para cuestionarlas, entonces me interesaría comenzar por el término de lo público. Y plantear que una cosa son los espacios públicos y otra muy diferente son los usos de los espacios públicos. Y un uso público, un uso privado, un uso íntimo de un espacio público incide sobre estos espacios de maneras muy diferentes. Entonces, si pensáramos lo público no como categoría, sino como cualidad, y desde las cartografías sensibles, que es una metodología de investigación de los territorios con la que venimos trabajando con un grupo que hemos formado hace ya un buen tiempo, propusimos pensar lo público como cualidad siendo agregador.
agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes. Y lo privado lo pensamos como lo excluyente. Excluyente de determinados cuerpos, no de todos los cuerpos. Es excluyente de determinados cuerpos e inhibidor de determinadas prácticas. Y lo íntimo lo propusimos ya no como una categoría burguesa, sino lo íntimo como aquello que viene a quebrar el binario público-privado. Lo íntimo ni agrega ni formalmente excluye. Como cualidad, lo íntimo lo proponemos como aquello que no invita. Formalmente no excluye, pero tampoco la gente se agrega. Al no agregarse y no estar siendo excluyente, le encontramos como cualidad la de no invitar. Entonces, si lo público lo podemos entender como agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes, preguntémonos entonces si el simple hecho de ir a realizar una acción, en este caso una performance, en un espacio público, ya la misma tiene carácter público, es decir, agregadora de cuerpos diversos y activadora de prácticas diferentes, aquella que en este caso es la performance. ¿Qué pasa si cuando vamos a un espacio público y nos presentamos como artistas y se genera una situación artística? ¿Qué pasa con ese cotidiano? ¿Qué es lo que nosotras desde nuestro accionar por afirmarnos artistas estamos inhibiendo? ¿Qué otras prácticas están siendo silenciadas porque en nuestra práctica se cree con el derecho de ir a un espacio y ocupar un centro? Un centro físico, la clásica rueda alrededor de una acción performática, un círculo de personas generalmente invitadas a observar sabiendo en general que es una performance, pero saben que lo que está pasando allí amerita el carácter de algo central y frente a lo cual hay que guardar silencio para no incomodar al artista. Como si tuviéramos algo tan importante para decir que no nos alcanzan museos, las galerías, y tenemos que ir a los espacios públicos para decirlo y que nos escuchen. Y si nosotras pudiéramos ir a los espacios públicos con una escucha previa, si fuéramos a determinado espacio a escuchar lo que allí ya se está diciendo desde las formas como se habitan a diario, y si desde esa escucha pudiéramos nosotras generar una propuesta que componga y que no imponga, tal vez entonces nosotras no tendríamos que, y tal vez tampoco nosotras, pretender que nuestra acción sea evidentemente artística. Mientras sea evidentemente artística, en un sistema social como el nuestro, el arte se puede convertir en un dispositivo que genere fronteras, más que integre aquello que desde los márgenes también está componiendo ese cotidiano. Entonces, quería proponer, son pocos los minutos que tenemos para introducir el tema y luego desarrollarlo ya en la discusión, pero introduciendo el tema me interesaría introducir esto, la diferencia entre espacios públicos y la diferencia entre lo público en los espacios públicos. Y no alcanza, a mi parecer, con abrir la puerta y salir a la calle para entrar en lo público. No alcanza con poner un pie en un espacio público y creer que ya estamos en lo público. Si nuestra práctica se vuelve excluyente, nuestro uso del espacio público, incluso a través de prácticas artísticas, será un uso privado. Si no cuestionamos esta distinción entre los espacios y sus usos, es posible que, con la mejor de las intenciones, estemos participando de dispositivos que generen fronteras y que acaben excluyendo a todos aquellos que por no estar invitados
no cedan, entre comillas, ese espacio público, porque hay que respetar el arte. Y si lo que nosotros hiciéramos no fuera claramente identificable como artístico, ¿será que las personas respetarían tanto? ¿Será que las personas nos dejarían hacer lo que queremos si no supieran que lo que estamos haciendo es una acción artística? Y si nosotras pudiéramos provocar una situación que no sea identificada, tal vez las personas no sepan cómo reaccionar, o mejor dicho, reaccionen de maneras diferentes a si hubieran sabido que aquello se trataba de una práctica artística. Si nos encontramos frente a una práctica escénica, la reconocemos como escénica, guardamos silencio, le hacemos shh, shh a quienes hablan, porque hay que escuchar a quienes tienen el poder de la palabra, que no somos nosotros el público, sino los actores, las actrices. En el caso de la performance también se repite. Y si aquello mismo estuviera despojado de indicios que nos den elementos para entenderlo como algo artístico, si lo entendiéramos como una situación cotidiana, ¿dejaríamos que eso suceda? ¿Transitaríamos así, como si nada, guardando silencio? Aquello nos interpelaría y nosotros podríamos entonces también reaccionar y no solo contemplar. Cuando el dispositivo escénico, el dispositivo artístico en este caso, es claramente identificable como arte, el arte empieza a crear fronteras. Fronteras en el cual claramente quienes están dentro pueden hablar, accionar, provocarnos. Y quienes están fuera tienen que asistir en silencio, pasivamente en el sentido de no interferir en la acción, porque qué maleducado interrumpió la obra. Es decir, la obra en un espacio público puede interrumpir nuestro pasar por ese espacio, pero nosotras como público tenemos que ser educadas y no interrumpir lo que está pasando, aunque lo que está pasando nos interrumpió a nosotras cuando estábamos pasando. Es extraña esta concepción de respeto. Como si el artista pudiera, cuanto más irrespetuoso, más transgresor, más valiosa su obra. Y cuanto más transgresores y irrespetuosos el público, más groseros. ¿Por qué esa frontera? Que a uno le da un poder y a otro le da un tener que. A unos el poder provocar y al otro tener que. Si no te gusta, andate. Y si pudiéramos generar situaciones donde al vernos no puedan ver una situación artística, tal vez esa frontera se convierta en borde. Y el borde incluye los márgenes que dialoguen con lo que está pasando dentro en composición. Entonces los pocos minutos que quedan, quería graficar un poquito esta cuestión desde una acción, fue en el año 2015, en la Bienal del Mercosur, en Porto Alegre. Me invitaron a participar en representación de Argentina, y en conformidad con una de las gestoras que me invitó, le dije que en realidad para ese entonces yo ya venía en crisis con las instituciones del arte, y ya, si bien años anteriores habíamos con esta misma gestora intentado que aceptaran mi presencia en la Bienal sin conseguirlo, cuando finalmente se interesaron por mi trabajo, a mí ya no me estaba interesando en participar. Y fue un conflicto, ¿cómo decirle que no a alguien que lleva años trabajando para que me acepten? Entonces empecé a mostrarle todos los motivos por el cual no sería buena mi participación, para que ella acabe diciendo, no, no se puede. Y en ese le dije, es que no pagan caché. No, te vamos a pagar. Es que no financian la obra, te la vamos a financiar.
Bueno, y el hospedaje y el traslado te los vamos a pagar. Y yo, mierda, ¿y ahora? Digo, bueno, voy a generar una propuesta que te voy a ser honesta. Una propuesta que va a ser tramposa. Yo voy a proponer un proyecto que sé que la Bienal lo va a aceptar. Pero voy a usar palabras que van a inducir a entenderse de una manera, pero yo voy a realizarlas de otra manera. Para que después, cuando realice la acción, no me pueden realizar un juicio porque no cumplí con el contrato. Pues yo voy a decir que cuando me refería a que los días previos a la acción, yo iba a transitar por las partes de la ciudad próximas a los edificios que ocupaban la Bienal, incorporando las situaciones que suceden en las calles, para luego llevar todo eso adentro del museo. Ese incorporar, yo no me refería a algo metafórico, me refería realmente a poner el cuerpo para que eso afecte mi cuerpo. Y llevar adentro, no era llevar adentro, sino llevarlo adentro. Y que mi cuerpo, cuando ingrese, algo de esos afectos ingresen conmigo. Entonces la propuesta, en esa doble vertiente de la palabra incorporar, consistió en que los 3 días previos al momento que iba a realizar la performance, iba a vivir en condición de calle. Siendo que yo no tenía experiencia de vivir en condición de calle. Iba a estar vestido con ropas que compré en unas tiendas de ropa usada, maltrecha, y me interesaba esta noción. La diferencia entre incorporar y disfrazarse. Si me visto es una cosa, pero hay algo en la mirada que ninguna ropa puede suplir. El cuerpo, atravesado por la experiencia, se manifiesta también en la mirada. Entonces yo pensaba, para alguien que no ha vivido en condición de calle, ¿cómo será alimentarse en condición de calle sin tener dinero para comprar en una ciudad que no conozco, en una práctica que no he realizado? ¿Será que algo de todo esto se imprime, se incorpora en mí al punto tal que en mi mirada algo cambie? Para que cuando quiera entrar al museo, quienes me vean, en caso que me vean a los ojos, tal vez perciban algo más allá de la simple apariencia de las ropas que tenía. El problema fue que esta persona aceptó, pero no me contó que le contó, por las dudas, al director de la Bienal porque era su amigo. Y el día que yo voy a iniciar la acción, estoy por salir y publico que en 3 días, y no va que veo que la Bienal publicó que el artista argentino Santiago Cao va a hacer una acción en la cual, vestido de mendigo, después de 3 días, y yo me cagaron, no puede ser. Entonces pensé, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer ahora? Porque ahora no puedo verme atrás porque ahí sí me puede iniciar un juicio. Entonces la acción constó en lo siguiente. Ellos me esperaban tal día a tal hora, por ejemplo, a las 4 de la tarde de tal día. Pero no esperaban que yo ingresara los días previos, no solo a ese edificio, sino a cada edificio de la Bienal. Santi, ¿querés Entonces, ir vestido, mostrando voy a mostrar esas una foto. imágenes mientras contás? Sí, sí, justo estaba pensando en eso. Porque son sumamente interesantes y nos dan mucha más información. Ahí va. ¿Ahí se ve completa la pantalla? Se ve perfecto. Ahí se ve completa. Bien. Entonces, esta es la única foto que, esta es una de las fotos que me tomó una de esta gestora, en uno de los encuentros que tuvimos a diario cuando estaba en la calle. Cuando me entero que me están esperando, por ejemplo, a las 4 de la tarde de tal día, en una virome lapicera, que la habían envuelto, como en famosas cámaras espías, la habían envuelto en unos paños a modo de amuleto y la colgaba del cuello.
Entonces me dediqué a ingresar a intentar, mejor dicho, ingresar a todos los edificios que ocupaban la Bienal, sin éxito, porque cada vez que quería entrar, me expulsaban. De mejor o peor manera. En uno de los edificios que tenía una gran escalinata, me expulsan de la peor manera, que es arrojándome por las escalinatas. Y yo no ofrecía resistencia, yo no hablaba, simplemente me rascaba la cabeza, y yo quería entrar, y frente a la insistencia de entrar, mi insistencia era, me decían retírese, y yo me quedaba quieto rascándome la cabeza. En un momento me agarran del cuerpo y me empujan por las escaleras. Al día siguiente, estoy por ingresar, entonces decido, están esperando que ingrese a las 4 de la tarde, no que ingrese antes. Entonces pensé, claro, a las 4 de la tarde van a esperar que el artista disfrazado de mendigo ingrese. ¿Qué va a pasar si ingreso antes? ¿Será que si ingreso antes verán un artista? ¿O como los días anteriores, en todos los edificios que usaba la Bienal, no vieron un artista y me negaron el ingreso? Entonces la propuesta fue, ingresé media hora antes, y al ingresar media hora antes, una de las personas apoyando desde el registro del museo y filmó toda la secuencia, que es la que pueden ver ahora, en el cual amablemente me indican que me tengo que ir, me agarran del brazo, y mientras me están sacando del brazo, al mismo tiempo están entrando dos personas, un hombre y una mujer, blancos, bien vestidos, mientras este otro cuerpo es expulsado no solo de un edificio público, de un evento financiado con dinero público. Y a mí me interesaba esta cuestión, porque cuando me expulsan de aquí, me dirijo al edificio que está inmediatamente al lado, al mismo edificio que el día anterior me expulsaron por las escaleras, porque en ese edificio, parte del edificio tenía oficinas del equipo de registro de la Bienal. Entonces me dirigí a entregar los videos. Cuando estoy yendo hacia allí, alguien grita, ahí viene el artista. Cuando alguien grita, ahí viene el artista, me esperan en la misma escalinata que el día anterior me expulsaron echándome por las escaleras, me esperan gente a los lados de la escalinata aplaudiendo y fotógrafos sacando fotos. La pregunta es, cuando el artista, vamos a trabajar la frase de Abramovich, cuando el artista está presente, el artista consiguió subir la escalinata mientras sacaban fotos y le aplaudían. El día anterior, cuando el artista no estaba presente para los ojos de las personas, ese cuerpo, que tendría derecho de entrar en un espacio público, fue expulsado y arrojado por las escaleras. Me interesa entonces, desde los bordes, desde los márgenes, cuestionar si nosotros como artistas pudiéramos no siempre presentarnos como artistas, qué situaciones podríamos provocar que gente en el día a día padece, pero porque no tienen la visibilidad que tenemos los artistas, no pueden generarse un cuestionamiento por aquello que día a día y normalmente es generado. Cuando el artista está presente, el artista tal vez puede, y puede mucho, puede hasta desnudarse en un museo. Y si hiciéramos una acción donde el artista no estuviera presente o frente al saber de los demás, nos vieran no solamente como artistas, ¿qué situaciones podríamos provocar en un en un borde que tensione los márgenes con ese lugar central que es el arte? Y desde allí, ¿qué podríamos generar desde situación? ¿Qué cuestionamientos podríamos generar? Entonces, me interesaba estos pocos minutos hablar sobre esto y traer esta acción que se llamó márgenes y periferias para tensionar esta noción de lo público y quienes aún hoy en día que se habla de generar nuevos públicos ni siquiera son contemplados ni siquiera como públicos de un edificio público. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Sí, ahí veo como unas reacciones, unos aplausos, vi un montón de comentarios. La verdad es que
La extensión de la invitación a Santiago también tiene un carácter personal. Santiago, además de ser un colega, es una persona que admiro muchísimo, y que nos brinda, ¿no?, contenido teórico y reflexivo, además de su producción de obras, que es sumamente interesante, y que, como él ha dicho, él siempre fue nómade. Entonces me parece que es muy importante desde Argentina Performance Art volver a tomar, ¿no?, como material simbólico lo que él viene produciendo alrededor del mundo. Bueno, hola a todos. Qué placer enorme, qué placer enorme realmente compartir el espacio con Santi, qué gran artista, muchas gracias. Increíble su trabajo. Bueno, Nati, ¿empiezo? ¿Sí? Ah, bueno. Cuando tú quieras. Bueno, perfecto. Bueno, yo hoy, cuando me invitaron a estas jornadas, pensé, ¿no?, con este disparador que fue el cuerpo migrante o cuerpos migrantes. Pensé que podía ser una linda oportunidad para repensar algunas cosas que a lo largo de mi poca experiencia dentro de este campo he podido como cuestionar, ¿no? Entonces, en estos días, como cuando un tema te interpela, te interviene, bueno, surgen estas cosas como que uno de repente escribe, de repente compone, de repente lo que te surja, ¿no? Como hacedora de este arte. Así que bueno, me surgieron algunas palabras que hoy quiero compartirles. Un texto no muy académico, pero tampoco muy poético, como tiene ahí como un hilo más bien híbrido entre esas dos cosas. Bueno, se los comparto. Me presento, yo soy Asami Aya, vengo de un lugar de Colombia que se llama Cartagena de Indias, un lugar muy particular, intervenido mucho por la colonización, con muchas personas afrodescendientes, el 85% de la población es afro, así que bueno, vengo de toda esa diáspora. Estoy en Argentina hace aproximadamente 8 años, así que ya soy un poco también argentina, ¿no? Orgullosamente, porque por supuesto, es un lugar muy hermoso para mí, mucho aprendizaje. Bueno, cuerpo migrante. Cuando se habla de cuerpos migrantes, se habla de territorialidad, de identidad, de transformación. En lo personal, si pienso en esta conjunción de elementos, me atrae fundamentalmente la idea de abordar las implicancias de las fronteras en los cuerpos de las personas que migran. Lo que podríamos llamar performance de la frontera, eso que construye, reproduce, perpetúa el proceso migratorio. Proceso que no solo se lleva a cabo de manera individual, silenciosa, privada, personal, íntima, sino que también colectiva, en la parada del bus, en la verdulería o cuando te para la policía. Ahora bien, la migración nos obliga a poner en tensión ese vínculo contiguo entre territorio e identidad. Ahora me pregunto, ¿quiénes somos en un lugar en el que no deberíamos pertenecer? ¿Somos ajenos, ajenas? ¿O estas nociones de territorio son simplemente datos que describen la localización o la distribución de la población que va de un lugar a otro apropiándose de ciertas porciones territoriales? Si así fuera la cosa, por supuesto que sería más simple, pero las disputas y las diferencias nos alejan de ser manadas que se desplazan de un lugar a otro buscando agua, sol, alimento. Por el contrario, estas formas de apropiación que ejecutan los sujetos que emigran se conforman a partir de prácticas y representaciones simbólicas que se encarnan en los cuerpos y que dependen de las políticas regulatorias de cada país. Bueno, a lo largo de mi recorrido, corporizando, encarnando, personificando en términos de ficción la condición de inmigrante, no dejo de preguntarme,
¿Cómo es que podemos enmarcar de manera tan determinante los límites de una cultura y otra? O de alguna manera esas divisiones se reducen a instituciones, acuerdos políticos y mercados. Evidentemente las fronteras son construcciones político-sociales que se hacen y se deshacen de manera performativa en una realidad, digamos, en términos de Austin, se modifica por la palabra mediante enunciados que la performan. No obstante, la lógica de las fronteras, la hiperlegalización de la migración, criminaliza el deseo básico de movernos por el mundo buscando agua. Y esa criminalización está guiada por el color de nuestra piel, nuestro apellido y el nombre del país que nos otorga nuestra nacionalidad. Es así como la pertenencia a un lugar nuevo, no propio, está reglamentada a partir de visas, pasaportes, residencias, documentos de identidad, partidas de nacimientos, permisos laborales, etc. Lo que indefectiblemente crea una otredad en la que esas y esos que no pertenecen, no pertenecemos, hacen parte de lo otro. Y aquí paro un segundo para mostrarles y compartirles con mucho cariño un trabajo que realicé el año pasado, 2020, para el Instituto Nacional del Teatro, un trabajo que tuvo un premio en ese instituto, en el cual yo hablaba sobre la inmigración afrocolombiana y hablaba de las problemáticas económicas, sociales y políticas que hay en un departamento, en una provincia de Colombia que se llama La Guajira, donde los niños y las niñas están muriendo de hambre porque no tienen comida, no tienen agua, donde las políticas son cada vez más corruptas, y yo, bueno, hice todo un trabajo relacionado con eso y con esta cuestión de la migración. Este trabajo se llama Reconstrucciones Migrantes. Ahí estamos, ¿sí? Mi padre y mi madre lloran. Mi padre y mi madre lloran porque me voy para los llanos. No llores, mamita. Huésped permanente de esta intersección entre raza, género y clase que me performa, soy consciente de mi alteridad. Soy parte de lo mal llamado minoría. No pertenezco a los marcos de inteligibilidad disponibles. Aquí soy migrante, extranjera. Allá soy ajena, estoy lavada, diluida. Aquí exótica, allá extraña. Aquí intrusa, allá impura. Ya no pertenezco. Soy una eterna foránea, alienígena. Vivo en la liminalidad interminable. Llevo la frontera incrustada en la espalda y a veces quiero morir. Después de mi madre muerta, yo, hombre, del consejo me acordé. Reconstrucciones migrantes. Me apropio subversivamente de espacios históricamente negados, a pesar de la exclusión, la marginalización, la satanización de nuestras creencias y prácticas. Me reconstruyo a pesar de encontrarme de frente con políticas antimigratorias, xenófobas, a pesar del etnocidio, la segregación, la persecución a nuestras comunidades afros. Bueno, ese fue un fragmento de ese trabajo, y ahora al final voy a mostrar un pedacito más. Continúo con esto. Entonces, en toda esta indagación, buscando y rebuscando sobre, por ejemplo, sinónimos de ser extranjero, ¿no? Ser extranjera. Me aparecen cosas como extraña, exótica, foránea, forastera, bárbara, fuereña, meteca. Son todas cosas que al fin y al cabo, hablando de esta cuestión de la performatividad, ¿no? del habla, de las palabras, terminan creando y construyendo estas normas que ya luego nos van a regular y que nos regulan todo el tiempo,
como sujetos y sujetas sociales, ¿no? Entonces, esto en definitiva lo que produce son relaciones antagónicas, ¿no? Los gobiernos que ven en ese otro, en esa otra, una amenaza al orden, por supuesto que reafirman con mayor ímpetu su identidad, a partir de la marcada diferencia entre quienes pertenecen y esa otredad. A pesar de que, como mencionaba anteriormente, los migrantes encarnamos una condición performática que es mostrada como algo homogéneo, pero que de homogéneo no tiene nada. Por todo esto continué en mi búsqueda cuestionándome cuál es el impacto de la frontera en los cuerpos de las personas latino-migrantes. ¿Cómo podemos resistir a las narrativas que nos ponen en peligro y en desamparo a los migrantes, que nos arrancan los derechos fundamentales de las manos? La frontera y su inscripción en el cuerpo visibiliza una condición que, como dije, es performada epistemológicamente para inmortalizar las dominancias que sin duda son inscriptas principalmente en los cuerpos, en la propia carne. Por ello, después de toda una reflexión sobre estas matrices de poder que regulan nuestras corporalidades, creo que una de las formas de resistencia que yo encuentro como salida, es construir una contraperformatividad migrante, que subvierta estos modelos necropolíticos o biopolíticos que coexisten en el negocio de las fronteras. Y el arte es una de las armas principales que me ha dado el privilegio de hacer esta lucha, no percibido desde un lugar ni salvífico, ni somnífero, ni tranquilizante. Todo lo contrario, desde una postura de visibilización, de divulgación, de crítica y de reflexión. Estoy cada vez más convencida que el oficio del arte, la labor social del arte, el compromiso con la comunidad, logra trastocar estas lógicas nefastas que venimos arrastrando con el fenómeno de la migración latina, afrodescendiente, afroindígena, a lo largo de esta historia cortada con tijeras sin filo. Redefinir la blancohistoria y reinventarla, es poner en crisis los discursos de odio hacia nuestras comunidades, principalmente la comunidad surlatino-migrante. Necesitamos y necesita reconstruirse en este país esta comunidad, salir de esta situación de precariedad y precariedad inducida por el Estado, pasar de ser borrades a ser parte de la historia tomando el centro. No somos minorías. En todo caso estamos catalogados y catalogadas como minorías políticos sociales, pero ello debemos dejar de ser chivos expiatorios para el falso equilibrio que constituye el imaginario social en el que si eres negro, negra, peruano, peruano, colombiano, colombiana, ocupas ciertos lugares, ciertos empleos, categorías sociales, accesos culturales. Es necesario hoy, no mañana, hoy, que dejen de deshumanizarnos como cuerpos migrantes, que dejen de deshumanizarnos. Es urgente. Por ello hoy levanto mi voz en alto y digo, este cuerpo que migra, que migró, que migrará hoy, aparece como un dispositivo infractor que presiona sobre las matrices de inteligibilidad disponibles para nosotros y nosotras, quienes decidimos un día volar, enraizar en el aire, reconstruir un territorio flotante, una transterritorialidad en la que nuestro cuerpo reterritorializa en la carne una historia nueva. Las diásporas migrantes, afrocolombianas, afroindígenas, afropalenqueras, hoy, gracias a la lucha social, la afromilitancia, la resistencia, la subversión, la emancipación, se hacen presentes, se escuchan y resuenan en los rincones del mundo. Ahora les sigo compartiendo la pantalla. Xenófobas, a pesar del etnocidio, la segregación, la persecución a nuestras comunidades afros.
El racismo estructural, a veces sutil y silencioso. Me reconstruyo a pesar de que nuestros cuerpos e identidades sean racializadas y que en este mundo habiten pieles que aún hoy hacen ruido. Lo mandan en Balsamá. Esta le sabrá llorona. Este lo sabrá llorona. Pa' quien la Soy hija performativa de la diáspora migrante. ¿En qué se parece tu país al mío? ¿En qué te pareces tú a mí? ¿Cómo te reconstruyes del otro lado? Reconstrucciones migrantes. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, moreno, que eso le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Lero, 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 leyo, leyo. Lero, 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 ya. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mamita, que eso le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Bueno, hasta acá mi compartir en esta jornada. Muchas gracias por escuchar, por estar. Esta canción que acaban de escuchar, espero que se haya escuchado, era un bullerengue de Telvina Maldonado, una mujer afro del Caribe colombiano, que es una de las creadoras y cantoras de este ritmo folclórico que se llama bullerengue, que es un canto de lamento. En este caso, ella le canta a su hija que se va y que abandona el territorio, ¿no? Y dice, déjala que llore, déjala que sufra, que aprenda, que ella algún día vuelve, ¿no? Es lo que quieren nuestras familias, y que todos los días me atraviesa el cuerpo la idea de no es mi lugar, es mi lugar, no soy de acá, soy de allá, de dónde soy, a dónde pertenezco, ¿no? Porque acá soy esto y allá también soy algo bastante lavado, ¿no? Ya no pertenezco del todo. Entonces, esos son como los conflictos que uno va pensando, como va reflexionando, y por eso están buenos estos espacios para justamente ponerlos en discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sami, muchísimas gracias. Los temas que hoy se están tocando me parecen urgentes, de ayer, de hace millones de años atrás, especialmente para esta Argentina blanca, para esta Argentina racista, para esta Argentina que no entiende mucho de lo que es recibir a nuestros hermanos latinoamericanos, y también de todos los argentines que han salido a echar raíces en otros países. Bueno, antes de tirarles algunos conceptos que estuve marcando, que me parece que unen un montón las presentaciones de ustedes y lo que trajeron para el día de hoy, antes que eso me gustaría darles la oportunidad, si ustedes quieren preguntarse, comentarse, cuestionarse algo, lo que quieran sobre las presentaciones que vio cada una. Es que ayer, cuando nos encontramos en este
en este escucharnos se generó un debate tan rico que yo ya tengo unas ganas de que se active de vuelta, ¿no?, el espacio de debate. Entonces, no sé, Asa, ¿qué pensás? Sí, claro, activémoslo, acá estamos presentes, así que empecemos. Bueno, si Bueno, quieren, sí. Asa, te dejo. No, a mí me interesaba mucho esta cuestión del artista presente, ¿no? Porque como que se vincula un poco con cuestiones que yo estoy intentando, digamos, captar, por así decirlo, en esta cuestión de que pienso la migración, la inmigración como performance, ¿no? No la performance de la migración, sino la migración como performance, en la cual hay una como una descorporización y una corporización de ciertas cosas que uno va haciendo presente. Entonces pensaba la presencia, no solo en lo artístico, en el caso del trabajo de Santi, sino también en esta otredad que construimos las personas migrantes, ¿no? Entonces, como que ese tema, por ejemplo, me pareció algo que se vinculaba en ambos trabajos para mí y que me parece súper interesante. Quizás, Santi, no sé si me quieres contar algo relacionado a eso, si te parece, no sé, es como que me resonó y capaz que podemos abrir con eso. A mí cuando ya nos encontramos y conversamos un poco, salí súper incentivada diciendo, ay, qué bueno, tenía un miedo de tener que compartir el espacio con alguien en la cual tenga que decir, ¿cómo hago para opinar sin herir susceptibilidades? Y ayer hablamos de esto, como diciendo, bueno, aquí justamente el respeto no pasa por ser condescendiente, sino por problematizar. Y me parece que está buenísima esta dupla que se está generando. Porque pensaba, ¿no? Si el arte es un canal amplificador de situaciones, es una gran responsabilidad. Y es esta posibilidad de poner el cuerpo para una otra cosa. ¿Y cómo poner el cuerpo para que esa una otra cosa incorpore también estas cuestiones y no las convierta en algo que desde lejos observamos, esto que hablamos de las fronteras, ¿no? A mí me interesa mucho esta cuestión, que vi también tu trabajo. ¿Cómo incorporar las problemáticas y no distanciarlas para que sean contemplativas nomás? ¿Cómo hacer para que la carne duela, si tiene que doler, Hay varios ¿no? Y conceptos que ustedes no ponen maquillarla. en juego, ¿no?, en sus presentaciones y desde diferentes puntos de vista, y entre ellos conceptos que pusieron en presencia hoy es la idea de frontera, pero desde una otra mirada, ¿no? Santiago habla de la frontera que genera el arte desde la concepción del artista, ¿no?, y el lugar que se le da al artista, y Asami, vos hablaste mucho más de esta frontera que nos sitúa desde la corporalidad, ¿no?, desde dónde estamos, que es una frontera mucho más política, cultural, racial, ¿no? ¿Dónde creen que estas dos fronteras se pueden unir o se pueden desdibujar? Unir o desdibujar. Digo, Y porque Santiago problematiza el lugar del artista, ¿no? Pero en parte un poco el hecho de que trabajemos en arte, el hecho de que este contexto y esta plataforma esté vinculada al arte, también nos da un espacio justamente para reflexionar y problematizar. Pero es como un círculo, porque volvemos a lo que decía Santiago, ¿no? Y a la vez creo que hay dos cuestiones donde está la realidad, está la frontera, que es la frontera de verdad, que se vive, la que vivimos, y después está la frontera que queremos reflejar desde el arte,
¿no? Y es como dice Santiago, cuando duele... Sí, yo creo que hablando sobre fronteras, creo que lo que por mi parte considero, ¿no? Como frontera dentro de mi búsqueda personal también, es como estas construcciones políticas y sociales, como estos imaginarios, que en gran parte tienen una gran carga simbólica y por otro lado una gran carga performativa física en el cuerpo y en el territorio, ¿no? Estas divisiones están muy claramente marcadas. De hecho, en algunos países caminar 2 pasos están en un lugar y en otro tienes que caminar 2 kilómetros, pero igual hay una cuestión de territorio que está muy claro, ¿no? Entonces la frontera como en el territorio, en lo concreto, en lo físico, por un lado, y por otro lado, todas las construcciones simbólicas relacionadas a la frontera. Pienso que cuando empezamos a corporizar esta noción de frontera, sea cual sea la que nos toque en nuestra vida, es ahí en donde eso se va encarnando, ¿no? Como que la vamos encarnando y vamos de alguna manera modelando nuestras corporalidades, nuestros sentires, nuestras conciencias en eso, ¿no? Entonces creo que la frontera tiene como un gran peso, y hablo de la vida cotidiana, no solamente desde el arte. Y para mí hay que justamente como desnaturalizarla o verla de lejos, o la palabra tan repetida en estos tiempos, construirla, ¿no? Para poder verla desde otro lugar. Por eso vuelvo a lo del artista presente, porque justamente ahí hay una frontera que se está de alguna manera violando, ¿no? Violentando. Sí, justamente se está subvirtiendo un orden en el cual el artista, en este caso Santi, la artista, hace esto, ¿no? Cambia las lógicas, trastoca estos órdenes y crea un caos o un posible caos. ¿No? Como esa cuestión de la ilegalidad y la legalidad, que la pienso yo desde cuando somos inmigrantes, que hay cuestiones legales y hay cuestiones ilegales. No puedes pasar de un país a otro sin ciertos papeles, no puedes entrar a la facultad Exacto. sin ciertas cosas. Entonces, esa presencia de la legalidad dentro de estos marcos es justamente lo que nos atraviesa día a día, ¿no? Sí, con eso me refería como a la frontera concreta, ¿no? Como que tenemos la frontera, inclusive dentro de Argentina, atravesar provincias es una frontera y es un tema absolutamente importante a nivel local, ¿no? El hecho de hablar desde Cava, hablar a nivel federal, de tal provincia, bueno, es una cuestión como histórica que también intentamos desarmar. Y por el otro lado tenemos la frontera de la que habla Santiago, ¿no? Como del rol del artista, de la obra del artista. Hay muchos comentarios en relación a eso, así que yo sé que vamos a volver al tema porque es algo que nos interesa un montón también. Y quiero ver si hay algún punto de conexión entre esto, entre la frontera legal, entre el atravesar de provincia, el atravesar de país, y después la frontera que se establece dentro del arte, porque también es una frontera. A mí me cuesta así rápidamente encontrar estos puntos de conexión así rápidamente, ¿no? Me es más accesible pensar que lo que puedo observar no sean la frontera, transversionar una frontera para convertirla en borde, en margen, ¿no? La frontera separa, divide los bordes, los márgenes, intercomunican. Algo no puede ser borde si no es con relación a algo. Entonces, si pudiéramos entender las fronteras como la posibilidad de transversionarlas en bordes, en márgenes, entonces el arte podría, no solamente el arte, obviamente, el arte podría funcionar como un dispositivo que intente, por lo menos, desestabilizar las fronteras para activarlas como bordes, intercomunique.
pero así, solo pensando en frontera, me cuesta mucho pensar las fronteras físicas y aquello que se establece como frontera distanciando. No sé si consigo explicarme. No sé si también Internet Sí, posibilita que consiga hablar sin que se entrecorte tanto. sí, totalmente. Y creo que ahí dejaron un par de comentarios, como por ejemplo, clase mata frontera, que lo dejó Inti Pujol. Después Buxor dijo la frontera pensada como lo que divide la otredad. Gaba dice expandir el cuerpo expandido. Hay algo que mientras Inti estaba poniendo lo de la clase, a mí me resonaban las imágenes de tu performance en la Bienal, y hay temas, como vos dijiste, que son temas que podrían llegar a ser delicados, pero me gusta tocarlos sin esa delicadeza, porque creo que son temas que tienen que estar mucho más sobre la mesa, ¿no? Que sí lo trajo a Sami, que es el tema del color de la piel. Vos te dejaste crecer el pelo y tenés una piel mucho más trigueña, y eso también habilitó a que vos tuvieras, no solo por la ropa, sino un tipo de portación de cara que hizo que también te pusieran en ese lugar. Y eso sucede en Brasil, donde estuviste, sucede en Argentina, sucede en todo el mundo. Entonces hay algo también de lo que habla Sami que rompe, ¿no? También con la frontera que podemos tener, ¿no? De Argentina, ¿no? Del tipo de racismo que hay en Argentina, o el tipo de concepción central en relación a Buenos Aires que tiene Argentina, sino que es algo también que es mundial. Entonces, lo que vos hiciste podría haber funcionado de la misma manera en Brasil como en cualquier otro país del mundo. Porque eso que vos expusiste es una expulsión sistémica, ¿no? Sí, Entonces, violencia institucional completamente y avalado de alguna manera por las personas que estaban ahí. Pienso, no sé qué pasó, Santi, no sé si específicamente las personas decían algo, reaccionaban a algo, o todas las personas fueron espectadoras del suceso y silenciaron un acto de expulsión, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa y pasa. Me incluyo en esa expectación también. Me ha pasado de estar en situaciones en las que no puedo decir qué puedo hacer, ¿no? Como que quedas como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces, nada, no sé cómo fue la situación de que estas otras personas estén ahí expectando ese suceso de expulsión, ¿no? En realidad fue una trampa, fue un montaje de una trampa, ¿no? Era activar un dispositivo para provocar una situación esperada, ¿no? Estamos acostumbrados a que si el artista está presente puede estar descalzo y hasta desnuda, pero no puede entrar alguien, un civil, digamos, descalzo a un museo, salvo que el civil sea un artista y puede entrar descalzo, sin ropa, con ropa. Entonces, era esperable. Me hubiese sorprendido si me hubiesen dejado entrar. A mí lo que me interesaba era justamente crear, activar en ese imaginario todos los prejuicios que posibiliten la emergencia de una situación cotidiana, solo que ahora desde el arte lo cotidiano adquiere otra visibilidad y adquiere otra posibilidad de cuestionar. Por eso hablaba de la responsabilidad. Y pensaba desde las fotografías sensibles, solemos hablar de que aunque no nos conozcan, siempre saben sobre nosotras. Aunque no conozcamos de las demás personas, que son los prejuicios. Y el prejuicio nos puede jugar en contra, darlo a favor. Si, aunque no me conozcan, siempre saben sobre mí, ¿qué saberes sobre mí puedo activar que si me hubiesen conocido no hubiese podido provocar esa situación? Si sabemos que por determinada apariencia la gente suele reaccionar socialmente con determinadas actitudes racistas, xenófobas, ¿por qué no entonces no presentarnos como artistas?
sino provocar una situación para que los demás crean que somos eso que saben que somos. Y provocando esa situación, ahí sí se puede traer la frontera cotidiana transformándola en un margen, y desde el margen cuestionar aquello que normalmente podemos pasar incluso al lado y ser nosotros quienes, mientras están echando a alguien, lo esquivamos para poder entrar al museo. ¿Sí? Creo que estas situaciones son tan cotidianas, que me hubiese sorprendido si hubiese pasado algo diferente. La idea era que pase esto, para poder hablar sobre esto que está pasando a diario, y por qué como artista a mí se me da el poder de andar hasta desnudo, pero alguien no puede entrar descalzo solo porque no es un espacio público, no es un evento público, o estos no son los públicos que queremos dentro del espacio hegemónico de las artes. Muy bien, antes de pasar a la etapa del debate colectivo, que me gustaría que le dejemos bastante tiempo, ya que hay un montón de comentarios y me encantaría que Nevena los pueda leer a todos, y también que luego ustedes también lo enuncien. Me gustaría hablar mínimamente de lo que es el concepto de la corporalidad migrante, ¿no? Que es también, que es un tipo de identidad, ¿no? Quien se sabe migrante. Y Santiago trajo el concepto de nómade, ¿no? De ser nómade. Hay algo desde los objetivos que tenemos en Argentina Performance Art de entender que quienes vienen a Argentina, como Asami, y quienes producen acá, están afectando la producción local y al mismo tiempo están siendo afectadas, ¿sí?, en su propia producción y en los propios condimentos que traen, ¿no? El concepto de afecto lo tratamos como afecto y también como afectación. Lo mismo Santiago, que lo entendemos como argentino, pero que fue afectando, ¿no?, y moviéndose por todo el territorio y por todo el mapa. ¿Por todo el mundo o por toda Latinoamérica, Santi? ¿Santi? Y México, me falta Centroamérica y después seguir América. Creo que se cortó. ¿Se Te pregunté si cortó? era solo Hola, hola. Latinoamérica o por el resto Ah, del mundo. por ahora he vivido en varios países de Sudamérica y México. Me falta Bien. Centroamérica como para completar Latinoamérica. En esta idea de una corporalidad migrante, en movimiento, nómade, ¿ustedes sienten que eso es una identidad que ustedes ya tienen como individuos, como artistas? ¿Es algo que ponen en su obra? ¿Es algo desde lo que trabajan? ¿Es algo que les interesa cuestionar? Esto que preguntaba Sami, ¿no? De no me siento ni de acá ni de allá. Tengo esto de acá, pero también tengo esto de allá. Inclusive escuchamos en sus tonadas, que son hermosas, y son tan difíciles de reconocer, ¿no? ¿Quién pudiera decir de dónde es cada uno? Me gustaría saber cómo se sienten al respecto de esos títulos o clasificaciones, o en algún punto elevar ese tipo de identidades si es que las consideran. Asami, estás silenciada. Ahora está. Yo creo que podría ser como como que está la identidad étnico-cultural, étnico-racial, ¿no? Es como uno se autopercibe, siempre lo digo, las autopercepciones identitarias son muy complejas y al mismo tiempo muy subjetivas, porque yo tengo compañeras y compañeros colombianos que no se autoperciben como afrodescendientes, aunque en su cartografía familiar, en todo su linaje ancestral, tengan parientes que han venido, ¿no?, de esa resiliencia.
que es la afrodescendencia. Entonces, como que también esas autopercepciones son muy personales y muy subjetivas. En mi caso, ha sido un empoderamiento político el que yo he hecho respecto a mi identidad étnico-cultural. Entonces, creo que de alguna manera sí se puede percibir como una identidad y también como un estilo de vida, ¿no? Como un estilo de vida que uno lleva todos los días, a toda hora, a todos los lugares. Entonces, como que esta cosa de no identificarse con las representaciones existentes, por ejemplo, no tenemos figuras públicas que yo conozca con estas cuestiones identitarias que uno dice, bueno, entonces no es de ningún lugar, o si es, o tal, porque todo el tiempo el contexto te lo está exigiendo. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? ¿Tú por qué hablas así? No, pero tú hablas entre argentina y colombiana, pero entonces ¿tú de dónde eres? Porque, pero ya tú no eres colombiana, me dicen. Ya tú no representas a lo que sería una colombiana. ¿Qué es ser una colombiana? Tengo que decir tales palabras. Y ni hablar de los dispositivos como la televisión, Netflix, series, etcétera, la televisación de las identidades culturales, ¿no? ¿Cómo se conocen las personas argentinas en el exterior? ¿A través de qué? ¿A través de qué imaginario social se conocen las personas argentinas en el exterior? ¿Cómo se conocen las personas colombianas en el exterior? Cocaína, narcotráfico, sicariato, Pablo Escobar, Uribe, un presidente que ahora está pagando casa por cárcel. Entonces, ¿cómo yo me identifico con el mundo cuando yo no tengo nada que ver con eso otro, que son construcciones, que son historias que me atraviesan a mí, a mi familia, a mis amigos, amigas, y todo lo que me rodea en Colombia, pero que al mismo tiempo yo estoy intentando subvertir, ¿no? No soy hija de Pablo Escobar. Si fuera hija de Pablo Escobar, capaz que ni fuera artista. Y eso me lo preguntan, oye, pero ¿tú qué tienes que ver con Pablo Escobar? Yo no tengo nada que ver, yo soy del Caribe, cuando yo nací él murió en el 93, o sea, nada que ver. Pero son imaginarios que todo el tiempo están como pasando factura, como bueno, y entonces, en una entrevista de trabajo. Pero bueno, ¿y tú cómo viniste acá? ¿Tú tienes papeles? Y eso lo atravieso yo, una persona mestiza, que si me ato el pelo, paso por cualquiera. Yo. Ahora no quiero pensar en mis hermanas afro racializadas en su piel. Entonces, sí, porque también está la cuestión del colorismo. El colorismo, y también otra cosa que quería traer a cada tema es la interseccionalidad. Cuando hablamos de intersecciones, este entramado en el que si soy lesbiana, mujer, afro, migrante, de clase social precarizada, porque no vamos a hablar de pobreza como una cosa que existe en el mundo, porque la gente humilde es la gente humilde, no. Son condiciones precarizadas inducidas por el Estado, por las posibilidades. Entonces, todas esas cosas yo creo que de alguna manera uno va eligiendo, bueno, ¿esta es mi identidad? Sí, o no es mi identidad. Yo también puedo borrar mi identidad étnico-cultural, yo la puedo borrar completamente, si me hace mal. En este caso yo la emancipo y vuelvo con ella con más fuerza. Entonces, para mí esas son las discusiones que yo también me pongo a pensar. Pensaba esto que estaba diciendo Acer. Pensaba tal vez también esta diferencia entre migrante, exiliado, nómade, ¿no? Como son tres grandes grupos que salen, pero no es lo mismo por cómo salimos nómades que migrantes que exiliados. Entonces, en mi caso, a mí sí me interesa cuestionar esta tendencia a querer identificarnos todo el tiempo con un país. Entonces, cuando me preguntan, yo empecé a viajar en el 2002, ya van que casi 19 años, y no me refiero a viajar tipo turista, me refiero a vivir en Venezuela, vivir en Brasil, vivir en Ecuador, vivir en México, vivir en Perú, y me refiero a vivir, no estar un tiempito. Tanto así que cuando yo regreso a Buenos Aires, regreso por trabajo, voy de gira, yo no digo regreso, yo digo voy a Argentina. Y para ir a Argentina, igual cuando voy a Perú, igual cuando voy a tal lugar, tengo que preguntar, hola, ¿alguien me puede recibir? He nacido en Buenos Aires, pero no tengo dónde llegar en Buenos Aires. Tengo que preguntar quién me puede recibir. No puedo concursar fondos en el Fondo Nacional de las Artes
porque no me reconocen como residente, pero tampoco me reconocen como residente en otros países, porque en Brasil, que tengo la residencia, como nunca me quedé más de 2 años en un lugar, no tengo cómo concursar porque no tengo ese papel que dicen, vos sos de acá. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿de dónde sos? ¿De dónde eres? Yo repregunto, ¿de dónde soy o dónde nací? Porque es una provocación desde la pregunta. Tal vez no nos damos cuenta cuando preguntamos de dónde sos, estamos anulando todo un recorrido, queriendo fijar a la persona en un punto de origen. Y como yo no soy ni expulsado, ya sea como migrante, ya sea como por cuestiones políticas, yo me reconozco nómade porque no me voy porque no puedo quedarme. Me voy porque me interesa esa construcción en movimiento. Me interesa todo aquello otro que no está acá y del cual puedo aprender para seguir expandiendo el aprendizaje. Entonces, acá puedo estar súper bien y dejar una casa, un buen empleo, pero me pierdo de todo lo que allá está y que también puedo incorporar. Entonces, ¿por qué voy a tener que pasivamente someterme a la pregunta por el origen? ¿Por qué tengo que callarme la boca y responder argentino? Si no puedo ni siquiera regresar a Argentina porque no tengo ni casa donde llegar el primer día. ¿Por qué tengo que pasivamente responder por una identidad? ¿Por qué no responder por una identidad en transición? Nómade. Entonces, yo sí creo y sí hago cuestión. Lo he planteado de tantas formas a lo largo de estos años. Hoy por hoy opté por responder con la pregunta, ¿dónde soy o dónde nací? Y ahí quien quiere entra en la discusión y quien no, no hay problema. Otras épocas era mucho más radical. Ahora provoco quien quiere entrar en la provocación. Vamos a discutir la diferencia entre nacer y transitar. Claro, totalmente. Y desde el arte me interesa eso. Me interesa de vuelta esta cuestión de que no puedan ser identificados claramente. Me interesa así esta cosa que transborda. Sí, también cómo te autopercibís, ¿no? Como que creo que la identidad migrante es también un tipo de identidad y de autopercepción, es como una autoidentificación, ¿no? En esa corporalidad que no pertenece a ningún lado y que muchas veces trae consigo partes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, ¿no? Y de estrategias, o sea, de estrategias. Piensa que es una estrategia pensarse de cierto lugar o con cierta identidad étnica, ¿no? Como una estrategia puede ser política, puede ser cotidiana, puede ser laboral. Sobre todo las personas que venimos, por ejemplo, a este país a buscar otras oportunidades, no oportunidades simplemente económicas, como todo el mundo piensa, que si eres venezolano, que si eres colombiano, que si eres peruano, peruana, vienes acá porque, no, el sistema de educación es público, claro, el hospital es público, claro, ustedes allá no tienen eso. Están muy equivocados y equivocadas. Son comentarios que duelen y que ya uno los naturaliza. Sí, bueno, ya me dijiste eso, ya es como, todo bien, no pasa nada. Pero están muy lejos de ser la realidad, porque uno cuando vive en un lugar y sobre todo tantos años, uno se apropia de ciertas cosas. Naturalmente, o sea, naturalmente en el sentido no de naturalizarla, sino de querer también pertenecer, ¿no? A la cultura, por ejemplo, y sobre todo cuando eres artista. Cuando ejecutas, cuando tu labor, tu oficio es ser artista. Entonces, creo que a veces uno como estratega va por acá y dice, bueno, sí, esto me sirve, listo, esto lo tomo. Listo. ¿Quieres que como actriz haga un papel en el que tengo que neutralizar mi acento para parecer de Argentina? Bueno, entonces yo lo hago en un trabajo. Entonces quieres que sea la colombiana más colombiana de la serie de Netflix que te estás viendo, entonces yo pues, parce, te digo todo lo que quieres escuchar. Entonces también son estrategias que uno le va tocando hacer
en este sistema en el que uno no puede vivir a veces de lo que quisiera vivir. Eso es una mentira, pensar que uno como artista siempre está en posiciones privilegiadas, de que uno dice, yo quiero hacer esto y uno es eso. No, no, no. Entonces también depende de qué tipo de migrante seas y de qué nacionalidad tengas. No es lo mismo ser un inmigrante argentino, polaco, inglés, que ser un inmigrante colombiano, boliviano, en un país como Argentina o en un país como Estados Unidos. Entonces son como cosas que van regulando y que uno va viendo y va conociendo cuando lo encarnas, porque es en primera persona. Sí, es parte ¿Sí? del racismo estructural, porque en Argentina hay ese extremo racismo de no recibir a nuestros hermanos latinoamericanos, pero sí pretender que a un argentino se le reciba en Europa o en Estados Unidos porque pretende estudiar, ¿no? Entonces es como un comprender que los inmigrantes son quienes vienen el estigma, ¿no? Vienen a sacar el trabajo de alguien más, pero que el argentino que viaja no lo está haciendo, ¿acaso? Totalmente. Me parece sumamente importante evidenciar esto que sucede acá, tan en el sur, que inclusive cuesta tanto nombrarlo. Bueno, vuelvo a recalcar mi agradecimiento y mi felicidad por tener a Sami Ortiz y a Santiago Cao en esta cuarta jornada, en esta jornada de cierre. Así que, no sé, Nevena, si querés resaltar alguna... Bien. Hola. Sí, había una pregunta. Voy a cambiar de tema completamente porque es una pregunta de cuando estaba hablando Santi, pero que es muy interesante. Igualmente es para los dos, no es solamente para Santiago. Es de Natalia y dice, me parece interesante lo que plantea Santiago del espacio público y la irrupción, el respeto por lo público, pero estoy en duda acerca de la evidencia o no de ser una obra artística, del saber o no de las personas, o sea, los espectadores que de algún modo asisten a esa acción artística. En relación al manejo de la información, que uno como artista sepa que es una obra y que las personas del espacio público no, siento que es un tanto extraño o complejo. Cómo funciona la delgada línea del poder, entre comillas, de lo que se sabe y lo que no. Bueno, todos los que hacen, Nat, vos incluida, todos quienes hacen acciones en el espacio público, me imagino que se hicieron esta pregunta en algún momento sobre ese límite, sobre el límite del conocimiento, y también uno como espectador de performance sucede de entrar voluntariamente a esa situación o no. Santi, ¿quieres empezar? ¿Quieres decir algo? A mí se me cayó Uy, internet y al reconectarse el Zoom perdí todas las posibilidades de ver los comentarios. ¿Te vuelvo a leer la pregunta? Sí, por favor. Dale. Es de Natalia la pregunta. Dice, me parece interesante lo que plantea Santiago con respecto al espacio público y la irrupción, con respecto al respeto por lo público. Ella lo que duda es acerca de la evidencia o no de lo que se está viendo es una obra artística, y el conocimiento que tienen los espectadores que están siendo testigos de eso. Ella se refiere al manejo de la información, que uno como artista sabe que eso que está sucediendo es una obra, pero las personas no, o pueden intuirlo, o sí saben. Ella dice que siente que es un tanto extraño o complejo, y se pregunta cómo funciona esa línea de poder entre el que sabe, que sería el artista, y el que no, que sería el espectador. También, si está Natalia, creo que es Natalia Forcada quien hizo esa pregunta, también le invitamos a abrir su micrófono y a activar su cámara si quiere decir algo al respecto. Natalia, no sé si
si voy a responder lo que estabas comentando, voy a dar una respuesta muy personal, ¿sí? Es mi planteo desde las artes del por qué me interesa trabajar con algo que llamo la táctica del secreto, que es una doble vertiente de la palabra secreto. Por un lado, secreto, como hegemónicamente la Real Academia Española impone el entenderlo, que es segregar a los demás, a las demás, de un conocimiento. Pero también me interesa la acción de guardar secreto como secretar, que es lo contrario a esconder, sino expulsar. Si como artistas guardamos secreto, es decir, escondemos del saber de los demás aquello que nosotras sabemos, nuestro motivo, las demás personas, por poder no saber lo mismo que nosotras, podrán sí saber otras cosas. Y eso va a comenzar a secretarse, a hacerse visible. Si lo que nosotras tenemos para decir ocupa todo el repertorio de saberes, las demás pueden creer que están equivocadas. ¡Ay, me equivoqué! No sabía que era una obra de arte. Ahora ya sé lo mismo que vos sabés. Es decir, como artistas, tuvimos el poder, con P mayúscula, de homogeneizar los saberes sobre lo que estaba pasando. Si nosotras pudiéramos guardar silencio, desmontar determinados elementos para que no se sepa solo aquello que nosotras sabemos que estamos haciendo, otras personas, por poder saber otras cosas, activarán situaciones que nuestra propuesta no hubiera activado. Entonces, en ese sentido, digo, nosotras ya ocupamos un lugar del discurso, de la palabra. Perfecto, accionamos, decimos desde nuestra acción. También tenemos que decirle a las demás personas lo que tienen que entender. No alcanza con que nosotras ya generamos una acción para decir a través de la acción, y encima tenemos que ser tan claras de que todo el mundo repita lo mismo que nosotros sabemos. Incluso formar nuevos públicos, hasta que por una vez, por todas, aprendan a repetir lo que nosotras creemos que entiendan. Y si nosotras quisiéramos decir algo, pero provocáramos que también se secrete, se emanen, se expulsen otros decires, ¿qué podríamos entender de diferente más allá de lo que nosotras ya estábamos entendiendo? Yo creo que si las demás entienden claramente lo que nosotras queremos hacer, no solo estamos silenciando otros decires, también nos estamos perdiendo nosotras de poder entender algo diferente, porque lo que nosotras ya entendíamos, ya lo entendemos. ¿Qué más podemos entender? En el encuentro con otros y sus otras formas de entender lo que nosotras creemos que estamos diciendo, haciendo. Perdón, Santi, ¿de qué tipo de público te estás refiriendo cuando hablas? Es que no me refiero al público. ¿Cómo? No me refiero al público, me refiero a lo público. Está bien, mi pregunta... Sí. A provocar situaciones en espacios públicos, a provocar situaciones frente a personas que no han sido invitadas. Y porque no han sido invitadas, como una irrupción en el cotidiano, como decíamos, aunque no nos conozcan, siempre sabrán sobre nosotras. Bueno, ¿qué sabrán sobre lo que nosotras estamos haciendo? Porque no han sido invitadas, no han sido esclarecidas frente a que aquello que están viendo no es lo que creen que es, sino que es una performance, aunque no sepan qué mierda es una performance. Entonces, digo, no me refiero a públicos, me refiero a cotidianos, me refiero a irrupción en los espacios públicos. Me refiero a componer, y para componer hace falta que lo que nosotras pongamos se componga con los saberes de otros sobre lo mismo. Si no, estamos imponiendo y no componiendo. En museos, en galerías, perfecto, la gente está invitada a un espacio cerrado. Son las reglas del juego. Ahora, ¿por qué jugar con esas reglas en los espacios públicos? ¿Por qué llevar el vicio del arte que explica a un espacio donde podríamos componer y no imponer
con nuestro gran repertorio de explicaciones, como un gran dispositivo silenciador que también puede ser el arte. Santi, ahí está Natalia también conectada, no sé Nati si Santiago logró responder algo de lo que vos estabas trayendo. Una pregunta en voz alta, me quedo pensando igual en el tema de la exclusión o no exclusión, digamos, porque en definitiva se irrumpe el espacio público con una acción donde el otro no sabe que existe esa acción. Si bien en tu caso, a diferencia, yo puse una referencia de Webby, del archivo Filoctetes, donde él pone un muñeco en la vía pública y la gente, y después hace el registro y toda la historia. En el caso de Santiago es distinto porque hay un respeto a la privacidad del transeúnte, digamos. En el caso de Webby, para mí hay una cuestión explícita de tratar de ver cómo reacciona la gente ante esa situación. Creo que por lo que contaba Santiago hay una diferencia en relación a que él no hizo un registro de lo que le pasaba a la gente, sino que el registro sucedió. ¿Se entiende a lo que voy con esta situación? Es una pregunta también mía en relación a una obra que yo tengo, que no voy a ir al caso, digamos, pero que tiene que ver con este lugar, ¿no? Del saber y de dónde está el posicionamiento del saber. Si el saber, porque en definitiva también en la acción hay un saber de que yo sé que estoy haciendo una acción, pero los demás no saben. ¿Se entiende a lo que voy? Pero es una pregunta abierta, no es algo que tengamos que responder, simplemente me parece que está bueno preguntas incómodas para generarnos preguntas mentales, qué sé yo. Eso. Santi, no sé qué opinás de lo que te dijo Natalia. En esa acción puntual, no sé si es un respeto por la gente que pasa por el espacio público, porque en otras acciones quienes han registrado han fotografiado a las personas cuando interactúan. Sí, justo iba a decir eso, que vos tenés un montón de obras en el espacio público y no todas funcionan de esta manera, y hubo otras donde la imposición, entre comillas, de tu presencia en el espacio fue mucho más contundente. Por ejemplo, la que estás colgado en el medio de la calle de una red, y esa parte del registro, esta es una obra que hiciste, recordame que no me acuerdo dónde era, ¿en Brasil fue esta obra? En Salvador de Bahía, en el nordeste brasilero. Fue en el 2010. Sí, donde Santiago está colgado adentro de una red, y del otro lado cuelgan huesos de vaca, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Sí, es Y estuvo balanza. colgado así, sí, se genera un contrapeso con los huesos. Y él estuvo colgado así durante horas. Y una parte muy importante del registro de esa obra son las reacciones que tiene la gente. Sí, pero en ese Y caso acá, está evidenciado el lugar de la acción artística. Claramente no hay una persona colgada, ¿se entiende a lo que voy? O sea, para mí hay algo del registro, soy cineasta, entonces hay algo de esa parte del registro de lo documental y lo ficcional que me parecía como la diferencia. En el otro caso pasaría como una especie de documental el registro. bien. En relación a esto, a lo que estaba diciendo, que las reacciones de los que están mirando son si cierra o no. Justo había una pregunta de Gabriela, un comentario en realidad, que decía que los espectadores no cierran el sentido. Este concepto depende de cada artista. No sé si ustedes creen que esto es así, si el sentido de la obra se cierra cuando se ve. Yo sé lo que opina Natalia de esto, porque trabajo con ella, pero ustedes, Asa y Santi, pueden ampliar sobre esto. Si creen que la obra se cierra en el momento que es vista y que es, se me fue la palabra, sentida por otra persona o no, o que eso es independiente de la obra.
Yo acabé de hablar, no sé, Asa, si querés comenzar comentando, para no tomar tanto yo la palabra. Repetir la pregunta, por favor. Sí, alguien dejó un comentario diciendo que el sentido de la obra no se cierra con los espectadores, o sea, en el momento en que es vista por los espectadores. Yo lo que les preguntaba a ustedes es si ustedes creen que eso es así, si el sentido se cierra en el momento que un espectador le da sentido o que el sentido es independiente de lo que crean los espectadores y es algo que es impuesto, entre comillas, por el artista. Yo creo que el sentido, así pensándolo rápidamente, el sentido muchas veces de una obra y sobre todo con un impacto como por ejemplo esta obra de Santi de la que estamos hablando, creo que a veces no tiene ningún cierre también, ¿no? Como que termina siendo algo que es más procesual que directo. Creo que también pienso en las obras de Nati, que la traigo a tema, pero que también tiene obras en las que resultó cierto impacto, que generó muchísima polémica y que luego después de años o después de cierto tiempo se encuentra con que una reacción o una situación que ella, por ejemplo, en el caso de las obras de Nati, que han sido también que interpelan muchísimo, y luego recibe o recepciona otro tipo de impactos que ella no esperaba. En el caso de Santi seguramente también le pasó eso, de hacer una obra o de hacer esta obra y que luego de un tiempo se termine dando como un cierto cierre que al mismo tiempo es una apertura. Entonces creo que ese sentido es algo que también puede terminar en una deriva, no en un cierre. No todas las obras son cierres y eso también hay que empezar a desarticular. No todas las obras son cierres. Los cierres a veces se dan con los años o capaz que nunca se cierran. Entonces esta recepción, primero que es muy subjetiva, porque cada quien se va a llevar lo que se lleve, ¿no? Su pedacito. Y segundo, que a veces eso, no tienen una terminación, sino que tienen una continuidad. Eso pienso yo, como dejándolo ahí abierto. Hay muchos comentarios, me gustaría leer un par. Inti Pujol dice: documento no sería si el registro es documental, pero en muchos casos el registro reviste mucha subjetividad por parte de los artistas de arte-acción. Dice: es muy complejo el tema. Paola Correa dice: el documental en este caso sería otra ficción, ¿no? Y Inti antes también había dicho que en el caso de las acciones en el espacio público, ella cree que no hay que dar demasiadas explicaciones. Lo que me parece interesante de estas reflexiones es que hay varios elementos en juego, ¿no? Como que por un lado tenemos el artista, cómo el artista concibe su propia obra, cuál es el objetivo también de esa obra, si es que lo hay. También la corporalidad del artista, porque hay algo que mientras leía los comentarios creo que no es lo mismo, por lo menos desde mi reflexión personal, que Santiago sea un hombre cisgénero, ¿no? En la calle haciendo esa acción, que en el caso de una mujer, como lo es Asami, y con una condición de afrodescendiente, o en mi caso, que yo soy portadora de piel blanca, ¿no? Entonces, creo que también las acciones en el espacio público cambian un montón en función de dónde está este cuerpo y en qué contexto, que también resignifica al cuerpo y vuelve a resignificar a los espectadores que están participando de esa situación, sea arte o no sea arte, no importa, ¿no? Porque muchas veces reaccionamos frente a circunstancias o acciones que no son arte, ¿no? Y reaccionamos o no reaccionamos, esto de que planteaba Santiago, ¿no? Si interpelamos, si nos callamos, si hacemos silencio. Dice Inti: a Pipa Vaca la mataron por contexto y género. Inti, yo sé que venís de una situación delicada, pero si estás con ganas de participar y decir algo de todo esto a viva voz, sabés que estás más que invitada. Sí, te dejó varias preguntas, si quiere. Hola, no me anda la cámara, pero bueno, no la puedo habilitar. Ahí, yo te la vi. Pero,
no sé, verlo a Santiago me genera así un montón de cosas fuertes cuando hablamos de registro. Porque, bueno, años atrás tuvimos como varias conversaciones sobre el tema del registro y la postproducción de un registro. Por eso hablaba del sentido documental del registro, o sea, pasa, lo voy a decir lenta y porque es complicado el asunto, ¿no? Pasa mucho en performance que luego de un registro fotográfico se construye lo que denominaría como una narrativa, una cuestión un tanto ficticia, que no viene de la mala intención del artista, sino justamente viene de la percepción del artista de ese momento, que claramente puede incluir las visiones de algunos transeúntes como no. Por eso durante muchos años yo no registré mis acciones, y pensaba que el mejor registro era la memoria de los otros. Después me pasó muy fuerte que no podía trabajar porque no podía comprobar lo que había hecho, digamos. Pero entonces, por eso le decía a Paola el tema de la intención de lo documental desde la perspectiva de alguien como Farocchi, que no construye una ficción sobre la imagen producida, sobre el hecho registrado. Me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno registra y luego cuando pone a andar información en los medios, en los libros, etc., ¿no? Creo que eso apela un poco a nuestra responsabilidad, porque nosotros sabemos que podemos construir una ficción que nos sirva. Por eso mismo le preguntaba a Asa, así como para no estar interviniendo tanto, qué pensaba de la construcción de una ficción y que está muy mezclada con la realidad, como la obra, no sé si es Asa, de Carlos Matriel, que él es una persona cubana que estuvo en situación de migrante mucho tiempo, pero a su vez su misma situación de migrante lo llevó a empezar a participar de bienales importantes y a representar él mismo, digamos, un papel estigmatizado y definitivo de lo que es un migrante, ¿no? Como sus acciones son súper violentas, pero también muestran un cuerpo pasivo, un cuerpo que acepta, ¿no? Y que a la vez yo noto que lo que está haciendo el arte con las identidades, con los colores, ahora con la identidad marrón, de alguna manera es usar a los artistas en sus condiciones X. Nosotras ya somos basura blanca, no le servimos a nadie. Las mujeres blancas, supuestamente sí, somos como una basura para el tema del arte. O sea, pasó el tema del género, ahora viene el tema de los migrantes, ahora identidad marrón. Entonces me gustaría saber, Asa, ¿qué sentís ante una situación como esta, donde a la vez ser migrante te abre una puerta, pero a la vez te cierra el discurso, porque como que hay artistas como que quedan confinados en eso, y me encantó, Asa, lo que vos decís, yo me pongo, yo me represento, yo soy un cuerpo que resiste, muy diferente a otro tipo de discursos que se ve que ya están muy cooptados por el circuito y las necesidades de decir del circuito. Perdón que me extienda así, sino es que podía ser medio peligroso hablar de otra manera. Y también vos, Santi, que a ver si vas recordando esa conversación que tuvimos en tu acción en la iglesia en Río Ceballos durante Nómades. Sí, ¿cómo estás? ¿Me escucho? Sí. Sí. Bueno, yo pienso que justamente eso que estás hablando de las ficciones, y también vuelvo y retomo el tema de las estrategias, ¿no? Habrán artistas que les funciona este dispositivo de citación, ¿no? Como la recitación de su propia identidad cultural, y que lo usan, digamos, apropiándose de algo que sienten que les pertenece y que les funciona, ¿sí? En mi caso yo
voy como desde lo autobiográfico y que no es algo que tenga completamente explorado. Soy muy nuevita en este campo, siempre lo digo, porque estoy como en los primeros pasos y estoy como más haciéndome preguntas que respondiéndome cosas, ¿sí? Escucho mucho más de lo que hablo en esos términos. Entonces yo creo que hablando y poniendo en situación a otros artistas, a otros que hacen otro tipo de trabajo, es real que yo como desde esta autobiografía étnica lo que intento, que no sé si me sale o no, lo que intento es como reconstruir un poco esos archivos de la historia que han sido violados, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la figura de María del Valle Rosas, es una figura muy importante en Argentina que no fue reconocida en la historia, que fue negada, fue borrada de la historia de la afroargentinidad, por eso la afroargentinidad que lleva su nombre también, ¿no? Entonces, como que yo lo que hago es eso, tomar retazos de lo que fue destruido y apropiármelo, aunque en teoría no sería como tan propio, ¿no? Porque estamos hablando de una figura que es afroargentina y no es afrocolombiana, en ese caso, por ejemplo. Entonces, es mi estrategia y lo aplico en mi labor social. Habrán otros que hacen otra cosa y se quedan en esos circuitos de los que tú hablas, Inti, de estas cosas que se vuelven repetitivas, capciosas, que además se vuelven hasta un poco canónicas, ¿no? Porque yo acá he sentido hasta que cuando uno dice, no, yo soy de Colombia, empiezan a imitar tu acento como si fueras el personaje de Capusotto que habla de los latinos, ¿no? Yo soy latino. Entonces también como que son representaciones que en estos dispositivos televisivos, o vuelvo a esto de la televisión y las series, son lenguajes que son muy, muy dispositivos de poder. Son muy, o sea, no tienen ni idea. Una vez que seas inmigrante en un país, date cuenta de la televisión que miran y cómo tu país está representado. Ahí te vas a dar cuenta quién eres. Ahí te vas a dar cuenta quién eres para los demás, quién eres y qué representas ante la vista de los demás. Y es muy importante eso. Entonces, a partir de ahí puedes, así, como si fueras un político, plantear una estrategia. Listo, esto soy, bueno, voy por acá, voy por allá, no, me rehúso, como en el caso de Santi, que hace una estrategia de incomodidad. Yo incomodo acá, soy nómade, no soy de ningún lugar. A ver, ¿dónde nací? Nací en este lugar, ¿qué soy? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde el artista, artiste, plantea una estrategia. Y todo es posible. O sea, no está ni bien ni mal, a eso voy, no es que critico yo a los artistas que están en esa posición. Son posturas, son perspectivas y son decisiones. Claro, por eso te preguntaba sobre tu perspectiva y sobre tu perspectiva sobre las obras. O sea, más allá, digo, opinar y un aparato crítico o una crítica no significa, que pasa mucho en las conversaciones, como si uno estuviera como derribando algo, tirando algo abajo. No. Mal, ¿no? Totalmente, te entiendo. Es cuestionar y poder dilucidar qué es, ¿no? En mi caso, es lo que estoy explicando, ¿no? Como esta cosa en la que yo voy como trayendo a colación lo que también voy tomando como necesario. Yo creo que es muy necesario la visibilización. A veces discutíamos un poco con Santi en conversaciones previas, como esta cosa del arte como una herramienta que salva el mundo, ¿no? Por eso lo dije en mi escrito, no es salvífico, no es somnífero, no es hipnotizante. No. O sea, yo estoy trayendo a colación una problemática social de un país en el que me siento parte y en el que siento que la necesidad actual, emergente y urgente, es que la gente no se muera de hambre, es que se conozca cuál es la realidad. Más allá de la televisión, más allá de la serie, más allá de todo este narcoculturalismo que parece ahora que se fagocita una cosa de que, bueno, el asesino que mató no sé cuántas personas en la serie de Popeye, un asesino muy importante en Colombia, porque es muy importante en Colombia, y tiene un protagonismo increíble. Entonces yo lo que hago es, no, vamos a las minorías políticas, y minorías no porque seamos poquitos, porque somos la mayoría. Somos minorías políticas porque hemos sido precarizados y llevados a esa condición. Porque también eso es algo que hay que poner en discusión. La minoría no es una minoría real y tangible. No es que cuando uno habla de, las mujeres son minorías. No, las mujeres no somos minorías. Las mujeres somos minorías políticas inducidas a esa precariedad.
Minorizadas, digamos. Minorizadas, no minorías. Minorizadas completamente. Bueno, lo mismo pasa con las comunidades afroindígenas, indígenas, afrocolombianas y afrodescendientes. Lo mismo pasa en un país que el 85% de las personas son afrodescendientes. Entonces, Claro. lo que yo hago, lo que yo intento hacer con mi trabajo es justamente darle voz a algo que en el imaginario social en el que yo me desenvuelvo, porque tampoco hablo por otros, en el que yo me desenvuelvo está silenciado, se desconoce. Entonces yo te digo, mira, mi abuela vivió en el Palenque. ¿Qué fue el Palenque? Un lugar de resistencia afro en el que las personas negras esclavizadas y traídas de África se desligaron y subvirtieron el orden y se fueron a ese lugar que ahora es el Palenque, en Colombia. Uno de los únicos que sobrevivió en Latinoamérica. Entonces, ese conocimiento es el que yo trato de compartir con mucho amor también, ¿no? Porque mis ancestras vienen de ahí y yo tengo mucho apego a ese lugar. Entonces, como que son, como te digo, manejos y estrategias que uno como artista va viendo y va tomando decisiones. Pero está muy interesante esto, hay que ponerlo en discusión definitivamente. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Perdón que haga esta Sí. intervención. Sí. Son 22 y 2 y nosotras siempre somos muy puntuales con el tiempo, así que me gustaría que podamos hacer un cierre entre todos, darle la oportunidad también a Santiago si quiere contestarle algo a Inti y bueno, y ir abriendo el momento de cierre de a poco. Más que contestar es como continuar con lo que Inti ya abrió, no para cerrarlo, sino esto que Inti trajo, no es lo mismo la performance como situación generada que el registro que habla sobre la performance, ¿no? Y alguien hablaba, Neve, hablaba del tema del sentido, si la interpretación de los demás da un sentido. Yo creo que el problema es cuando el artista acapara el sentido único de la obra. Ahora, si yo como artista tengo un sentido de la obra, pero vos como alguien que pasa tenés otro sentido diferente de él, que también pasando por ahí tiene otro sentido, entonces si hay una coexistencia de sentidos, hay una tensión, no hay un cierre. Y hay una discusión. Esto es esto, no es esto es lo otro, no es esto. Y eso me interesa de las situaciones provocadas en espacios públicos cuando podemos guardar secretos para que se secreten otros decires. Y en esta acción de la balanza, diferente de la acción del museo, en la balanza lo que pasó fue que hubo una discusión entre dos grupos hasta que los grupos decidieron qué hacer con lo que estaba pasando. Nada de lo que decidieron tenía que ver con mi idea original. Yo de hecho ni pensé que estaba supuestamente hablando de eso. Eso me parece importante. Los sentidos no cierran, expanden si conseguimos que coexistan y se genere un conflicto de posiciones. Conflicto entendido como encuentro de las diferencias, no como problema a resolver, sino como discusión a abrir. Y esto que trae Inti parece sumamente importante. No es lo mismo la acción que el registro de la acción. Muchas veces el registro de la acción acaba imprimiendo un sentido único que apacigua, silencia todo aquello que pudo también haber sido expuesto. Eso me parece sumamente importante. El manejo que hacemos del registro, por eso no vemos la acción del museo en el cual yo hago un uso del registro para visibilizar una situación que la acción de peso suave, carne y oso, que es la balanza en la cual intento que otro sea el uso del registro. Y por último, también lo que trae Inti. Cuidado, tal vez, que si queremos darle cuerpo a la problemática, que no acabemos cristalizando y estereotipando la problemática a modo de respuesta más que de problemática. No sé, está interesante lo que está, ¿sabes? Fueron muchas cosas que abrió Inti. Me parece que está súper rico. Sí. Para no Sí, dejarlo afuera. Por eso decía, no es para responder, es para traer de vuelta esto que abrió. Sí. Hasta ahora en todas las jornadas viene sucediendo esto, que es sumamente nutritivo para nuestra comunidad, que como bien dice Santiago, y como bien estaba diciendo Inti, y también como bien estaba diciendo Asami, abrir, cuestionarnos y visibilizar, ¿no?
en los 4 encuentros de diferentes maneras. Creo que al final siempre llegamos a esta instancia donde teníamos mucho más para hablar, y creo que de eso se trata, ¿no? Partimos de la idea de una construcción colectiva, y esta construcción colectiva tiene que tener todos estos matices y muchísimos más que nos faltan por agregar. Así que muchas gracias a Sami, muchas gracias Santiago. Estoy más que orgullosa de haberles tenido en este cierre, digo, porque bueno, terminan las jornadas, pero tiene razón Santiago, no es un cierre, es una continuación, no es una apertura de otras cosas, pero este formato ha llegado a su fin y esperamos poder abrir otros formatos. Así que les agradezco nuevamente. Santiago Cao, van a ver que hay un destacado, él ha sido artista señalado dentro de Argentina Performance Art, así que pueden ver un destacado de sus obras, un poco de su biografía y algunas preguntas que él ha respondido. Y no sé si me queda algo más. ¿Neve? Muchas gracias a todos los que participaron. Hubo gente que participó de todas y me pone muy feliz. También estoy muy orgullosa de todos los que participaron, Santi y Asa y todos los que participaron de las otras jornadas, los invitados. Y bueno, que esto sirva para que surjan más instancias de discusión también, que son necesarias. Y más en estos tiempos que nos podemos encontrar todos así virtualmente. Totalmente. Y bueno, creo que próximamente vamos a si Inti quiere darle un espacio grande para que hable, porque Sí. hubo también muchas preguntas en relación a lo que ella dijo, y personalmente también estoy muy interesada en que hable públicamente, no solo en la intimidad, que siempre hablamos. Me siento muy privilegiada en poder compartir el espacio con todos ustedes y con todas las personas también que se estuvieron uniendo en estas jornadas, y de todo el equipo fijo y fluctuante y mutante de Argentina Performance Art, que somos muchos. Y eso, gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Gracias a Santi por compartir, por confiar. Gracias a todos por estar y escuchar. Y bueno, nada, gracias a Argentina Performance Art por la invitación. Estoy muy, muy contenta y me voy ahí con un gran aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Asami. Gracias. Gracias, Gracias, Santiago. Gracias.